Perdón que estoy con un color que... Aquí. Entonces tenemos 3x menos 2y al cuadrado. Entonces nosotros en la clase pasada estuvimos repasando lentamente, ¿no es cierto?, todos los conceptos previos o básicos de álgebra que son importantes para poder hacer esto. El concepto de término, término semejante, de producto, reducción de términos semejantes. Tal vez algunas propiedades que son importantes y que no hemos conversado, las vamos a ir conversando en la medida que avancemos en las clases, son las propiedades de las potencias, que son básicas para poder juntar letras con números, ¿no es cierto?, y operarlas, reducirlas en todo este proceso del cuadrado binomio. Entonces, tenemos este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición de cuadrado binomio. Recuerden que el cuadrado binomio, la definición que nos dice es que debemos elevar al cuadrado el primer término, después debemos multiplicar el primer término por el segundo y multiplicarlo por 2. Y luego el segundo término elevarlo al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar esa definición. Ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, nuestro primer término aquí es 3x al cuadrado. Luego, si ustedes se dan cuenta, hay un signo menos. Así que ese signo que nosotros vemos en el paréntesis, debemos copiarlo como primer signo en nuestro resultado, ¿ya? Si entre el 3x y el 2y hay un menos, entonces después del 3x cuadrado va un menos. Si ahí hubiera habido un signo más, entonces va un signo más. Entonces estamos aplicando la definición. Entonces tenemos que multiplicar por 2 la multiplicación del primer término por el segundo. ¿Sí? Y luego, siempre va un signo más. Aunque hay un signo menos ahí, siempre el segundo signo es un signo más, porque recuerden que cuando elevamos al cuadrado una base negativa, se transforma como resultado en un número positivo, porque estamos multiplicando menos por menos. Entonces vamos a elevar el 2i al cuadrado. Ahí no alcanzó justo el espacio en la pizarra. Entonces, ese fue el primer paso que hay que hacer. ¿Cómo se llama ese paso? Aplicar la definición. Ese es el primer paso, aplicar la definición. Entonces recuerden, la definición deben aprendérsela de memoria, ¿sí? Es decir, deben saber que es el primer término al cuadrado por 2 veces el segundo, ¿no es cierto? El primero por el segundo, perdón, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Siempre es igual, ¿ya? Ese primer paso siempre es bueno que lo hagan para que eh, cuando desarrollen el ejercicio sepan de dónde partieron. Entonces siempre, y al aplicar la definición además, nunca se van a olvidar de la definición, se la van a aprender y la van a estar practicando permanentemente, no se les va a olvidar. No sé si hay alguna duda con esa aplicación de la definición. Estamos aplicando la definición del cuadrado binomio. El primer término al cuadrado, menos en este caso, 2 veces el primero por el segundo, 3x por 2y, más el segundo término al cuadrado, que en este caso es 2y. ¿Sí? Ya. Entonces, segundo paso, vamos a aplicar las propiedades de las potencias, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer una pregunta. Si yo pongo esto, aquí estoy escribiendo la definición del cuadrado binomio. ¿Cómo se soluciona? Es decir, como la fórmula. ¿Cuál es la manera de solucionarlo? La pregunta es, ¿se saben eso de memoria?
Entonces, si la respuesta es no, deben aprendérselo. Si ustedes no se aprenden esta memoria, jamás van a poder resolver esto que está acá arriba. O sea, el punto número 1 para resolver productos notables es aprenderse las definiciones de memoria. Entonces, si usted ve un paréntesis que está al cuadrado, con dos términos adentro, ¿cierto? Con dos letras, o dos números, y letras que están separadas por un signo más o menos, ese es un cuadrado de binomio, porque es un binomio, dos términos, binomio, dos términos, que está elevado al cuadrado. Entonces, para resolver este cuadrado de binomio, y no estar multiplicando un paréntesis con otro, nosotros aplicamos esta fórmula. La primera es para cuando se están sumando y la segunda es para cuando se están restando. Si usted se da cuenta, la única diferencia es que este signo que está acá adelante cambia. Si es más, este signo es más. Si es menos, ese signo es menos. Debe aprenderse esto de memoria. Si no se aprende esto de memoria, no va a entender nunca. Entonces, pues eso estoy repitiendo, digamos, para los que me preguntaron. Lo que yo hice aquí arriba, en la primer paso, es simplemente aplicar esto. El primer término, que en este caso está representado por la letra A, al cuadrado. ¿Cuál es el primer término del paréntesis que está acá arriba? 3x. Entonces pongo 3x al cuadrado, porque ahora ya no es A, sino que es 3x. Luego viene un signo menos. Entonces coloco el signo menos. Está ahí, el signo menos, ¿no es cierto? Y multiplico 2 por 2 la multiplicación del primer término por el segundo. El primer término era A, el primer término era B, y lo multiplico por 2. A por B y por 2. Primer término 3x, lo multiplico por el segundo término 2y y lo multiplico por 2. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estoy aplicando lo mismo que está acá abajo. Y al final aplico la última parte de la fórmula, que es el segundo término, que era b, al cuadrado. El segundo término de paréntesis era 2y. ¿No es cierto? 2y. Y entonces pongo 2y al cuadrado y entonces aplico la definición al segundo término. Entonces, eso fue lo que hice simplemente en el primer paso. Apliqué esta definición que está aquí abajo. En este caso específico, la segunda, ¿no es cierto? Porque era un paréntesis donde los términos se están restando. Entonces, como se están restando los términos, aplico esta segunda definición. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Con lo que hicimos en el primer paso? Entonces, repito, los productos notables, las definiciones de los productos notables deben aprendérselas de memoria. Si no se saben esas definiciones de memoria, no van a poder resolver nunca esto. Entonces, esto que está aquí abajo como con A y B de memoria. El primero al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Los que me habían preguntado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió entonces el primer paso que hicimos acá arriba? Más o menos. Ya, ¿qué es lo que no entendió Díaz? O sea, sí entendí, pero más o menos la fórmula la tengo cachada. Ya, aquí ustedes tienen que, a ver, tienen que hacer la diferencia entre no entender algo y no saber algo. Son cosas diferentes. Tal vez usted no tiene claro los pasos que hay que hacer porque todavía no se aprende esto de memoria, lo de abajo. ¿Sí? Entonces, Yes. tiene que diferenciar, ¿no es cierto?, el concepto de no entender algo de no saber algo. Entonces, usted primero tiene que aprender algo. ¿Y qué tiene que aprender? Esta fórmula de memoria. Eso es lo primero que tiene que hacer. Cuando se aprende eso, puede aplicar eso que se aprendió de memoria a un ejercicio cualquiera como el que está acá arriba. ¿Ya? Entonces vamos a repetir. ¿Cuál es la fórmula de un cuadrado binomio?
el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo, dos veces, un 2, ¿no es cierto? El primero por el segundo, ¿no es cierto? Multiplica A por B. En este caso multiplicamos 3 por 2, 3x por 2y y por 2, ¿no es cierto? Y más el segundo término al cuadrado, que en este caso era el 2y al cuadrado. Entonces, nosotros no hemos, si ustedes se fijan, nosotros no hemos en ningún caso operado esto, no hemos aplicado el cuadrado, no hemos multiplicado 2 por 3 por 2, no hemos multiplicado nada, ni tampoco hemos elevado al cuadrado del 2y. Simplemente aplicamos las operaciones de la definición, que era esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicar recién esas operaciones. Entonces tenemos, si nosotros elevamos 3x al cuadrado, elevamos 3 al cuadrado, nos da 9, elevamos x al cuadrado, nos da x cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a escribirlo aquí, porque nosotros tenemos 3x por 3x, ¿no es cierto? Eso significa 3x al cuadrado. Entonces, nosotros multiplicamos 3 por 3 y x por x. Entonces 3 por 3 es 9 y x por x es x cuadrado. Recuerden que nosotros en la clase anterior dijimos que nosotros teníamos, si multiplicábamos una base, ¿no es cierto? O sea, multiplicábamos una potencia de igual base, conservábamos la base y sumábamos los exponentes. Entonces estamos multiplicando x elevado a 1 por x elevado a 1. Entonces nosotros conservamos la base que es x y sumamos 1 más 1 que es 2. Y por eso que esto nos queda como 9x cuadrado. ¿Sí? Luego, multiplicamos, tenemos que hacer esta multiplicación. Es multiplicar 2 por 3 y por 2. Recuerda que cada vez que va a multiplicar términos algebraicos, tienen que multiplicar los números entre sí y después las letras entre sí, para que sea más fácil. Entonces nosotros vamos a multiplicar 2, perdón, vamos a hacerlo con lápiz negro nomás. Entonces tenemos 2 por 3x por 2y. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar el 2 por 3 y luego ese resultado por 2. Entonces 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12. Entonces tenemos aquí 12. Y recuerden que la X y la Y, como son letras diferentes, no se pueden unir, sino que se ponen una al lado de la otra en orden alfabético, como lo dijimos. Entonces yo coloco X, Y. ¿Sí? Entonces me va a quedar 12XY. Entonces ya tenemos dos términos. Ya hemos aplicado la fórmula dos términos. Hemos aplicado a ese, que es el primero, y ese, que es el segundo. Ahora vamos a aplicar el último, que era 2y al cuadrado, ¿no es cierto? Eso, 2y ahora al cuadrado. Entonces, vuelvo a poner acá, si usted tiene 2y al cuadrado, significa que está multiplicando 2y por 2y, ¿no es cierto? Una base que se está multiplicando por sí mismo dos veces. Entonces, va a multiplicar 2 por 2, 4. Y por y, entonces recuerde que el y por y significa que usted tiene y elevado a 1 por y elevado a 1, ¿no es cierto? Entonces, conserva la base y suma los exponentes, que sería 1 más 1, 2. Entonces le va a quedar 4y cuadrado. Y ahí tenemos los tres términos o los tres resultados de la definición. Entonces recuerden, primer paso, aplicamos la definición. Segundo paso, aplicamos las operaciones. Si ustedes se fijan, al aplicar las operaciones, lo que estamos aplicando son las propiedades de las potencias. ¿Ya? Y finalmente, escribimos esto en orden. Vamos a escribirlo en otra página aquí.
Entonces, finalmente, desde nuestro 3x menos 2y al cuadrado, el resultado es 9x cuadrado menos 12xy más 4y cuadrado. Y ese es el resultado final. ¿Alguna pregunta, chiquillos, ahí con ese ejercicio? Todo claro. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta de algún procedimiento de la página anterior que no haya entendido? Perdón. De esa que tengan dudas ahí, en algún procedimiento de alguna parte ahí. ¿Ya? Ah, ahí solamente estaba explicando, mira, voy a explicar eso de nuevo, Elías, para que le quede claro. Voy a explicarlo en esta. Si yo elevo, a ver, más básico todavía, voy a ir más atrás todavía. Si usted tiene una letra como esa, cualquiera, y no tiene ningún exponente, significa que está elevado a 1. El exponente 1 no se coloca nomás, pero está ahí, ¿sí? Entonces, si usted multiplica, si usted tiene 3x al cuadrado, perdón, de esa forma con un paréntesis, significa que ese cuadrado está elevando el 3 y la x, ambas cosas. Y eso significa entonces que usted tiene 3x por 3x. ¿Ya? Entonces, va a multiplicar, cada vez que usted multiplica en términos algebraicos, multiplica los números con los números y las letras con las letras. ¿Ya? Si, obviamente los números se multiplican entre sí y las letras, si son iguales, se multiplican entre sí. Si son diferentes, se coloca una al lado de la otra nomás, en orden alfabético. En este caso son iguales. Entonces yo voy a multiplicar 3 por 3, me da 9, ¿no es cierto? Pero al multiplicar las x, usted está aplicando una propiedad de las potencias. ¿Y qué propiedad de las potencias me está aplicando? Está aplicando la propiedad de las potencias que me dice que si usted multiplica dos potencias de igual base, usted va a conservar esa base y va a sumar los exponentes. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que usted está multiplicando x cuadrado por x cubo y por x. Ya sabemos que el x está elevado a 1. ¿Qué dice la propiedad de las potencias? Usted va a conservar la base y va a sumar los exponentes. Es decir, 2 más 3 más 1. Recuerde que el 1 es de la última x que no está elevada a nada y eso significa que está elevado a 1. Por lo tanto, el resultado de esto es x elevado a 6. ¿No es cierto? 2 más 3, 5 más 1, 6. Ese es el resultado de esta multiplicación que está aquí. Entonces nosotros ahora estamos multiplicando simplemente x por x. Esa x está elevado a 1, esa también está elevado a 1. Por lo tanto, conservo la base, la x, y sumo los exponentes. 1 más 1 es 2. Y lo mismo pasó con el 2i, porque el 2i estaba elevado al cuadrado. Entonces yo multipliqué el 2 por el 2, me dio 4, que es el último término ya, y el i por i, conservé la i que es la base, y sumé los exponentes, que era i elevado a 1 por i elevado a 1, me da i cuadrado. No sé si me explico con eso. Ya, perfecto. ¿Alguna otra persona tiene alguna otra pregunta con este procedimiento? ¿Ningún otro? Ya, miren, les voy a poner el siguiente ejercicio. 5x más 2y al cuadrado igual a 25x cuadrado. Este es un cuadrado binomio y le estoy poniendo el resultado del primer término, ¿ya? Pero ahora,
La guía, Elías, la guía que viene esta semana es solamente teórica y hay algunos ejemplos cortitos, ¿ya? Pero la guía que va a venir la próxima semana van a venir solo ejercicios de esto, solo ejercicios, ejercicios, ejercicios. Por eso estamos trabajando todas las clases con ejercicios para que cuando llegue esa guía sepan qué pasos hacer, ¿ya? Igual obviamente vamos a revisar esa guía en las clases, ¿ya? Entonces, esta guía, que es la número 18, que es la que toca esta semana, de la semana pasada incluso, esa guía 18 es esto que usted está viendo acá, pero teórico, ¿ya? Es decir, el concepto, por qué, cómo se resuelve, y ahí entonces tiene que aprendérselo, recuerde, hay que aprender de memoria la definición, ¿ya? Entonces, ¿qué iría aquí? A ver, y ahí, aquí no me alcanzó el espacio, pero vamos a usar el último término aquí, ¿ya? Según la definición, ¿qué iría en el segundo recuadro? Vamos a cambiar de color para escribirlo en rojo. Según la definición, ¿qué iría ahí? ¿Qué nos dice la definición? Sería 2 por 5x más 2y. Ya, bien, 5 por 2, es decir, el primero por el segundo, ¿no es cierto? 5x por 2y. Muy bien. Pero ¿qué falta? Voy a escribirlo aquí, 5x por 2y. ¿Qué falta ahí? ¿Nos falta algo en la definición? Ah, el por 2. Por 2, muy bien. Por 2. Muy bien. Y en el último recuadro, ¿qué iría? El último al cuadrado. Muy bien. 4 elevado a 2. Y elevado a 2. Perfecto. Ya el 10 ya me dio el resultado. ¿No es cierto? Que sería 2i al cuadrado, y eso es lo que me está diciendo Elías ahí, que es 4i cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a escribir el resultado aquí abajito, en rojo. Yo ya escribí el primer resultado, 25x cuadrado. Vamos a resolver lo que nos dijo, Matías fue lo que nos dijo, ¿no es cierto? El resultado del segundo, 5 por 2, 10, y por 2, 20, ¿no es cierto? Y como las letras son diferentes, se colocan solamente x, y. Y más el resultado que nos dio Elías, que es 4i cuadrado. Y listo, terminamos. Muy simple. Cuando usted se aprende la definición, todo se hace más sencillo. Vamos a poner otro ejercicio más. Vamos a poner uno solamente numérico, solamente con números. 4 más 1 al cuadrado. Apliquemos la definición. ¿Qué tenemos que colocar primero? ¿Qué nos dice la definición? El primer término al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el primer término al cuadrado? El 16, 4. muy bien. Así. Vamos a poner la definición primero para que no se me pierda nadie, ¿ya? Isidora me dio el resultado, pero está bien. No, cuidado con eso, porque no es 4 por 2, sino que es 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16, ¿ya? No es 4 por 2, ahora más, porque hay un signo más ahí entre los dos. Multiplicamos el primero por el segundo, y eso por 2, ¿no es cierto? 2 por 4 por 1, más el segundo término al cuadrado, que sería el 1. Entonces, 4 por 4, que es 4 al cuadrado, 16. Más 2 por 4, 8, y por 1, 8. Más 1 al cuadrado, 1. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de este ejercicio con los anteriores? La gran diferencia es que son solo números, no hay letras. Y eso significa que son términos semejantes. Y como son términos semejantes, yo los puedo juntar. En los otros casos, por ejemplo, el ejercicio que está arriba en rojo ahí,
Yo no puedo juntar 25x cuadrado más 20xy más 4y cuadrado. ¿Por qué no los puedo juntar? Porque son todas letras diferentes, elevadas a exponentes distintos. Y aprendimos la semana pasada que es un término semejante solo si tiene la misma letra elevada al mismo exponente. Entonces, pero aquí no hay letras. Y como no hay letras, yo puedo sumar. Entonces me va a quedar 16 más 8, 24, ¿no es cierto? Y una, 25. Entonces, usted puede poner el resultado, 4 más 1 al cuadrado es 25. Y es obvio, ¿no es cierto? Porque si usted opera esto sin aplicar la definición, sino que lo opera como un paréntesis, ¿por qué 8 en el segundo? Porque recuerde que la definición, voy a responder la pregunta, me está preguntando por qué hay un 8 aquí. Este 8. Recuerde que la definición me dice que debo multiplicar el primero por el segundo. 4 por 1. Esa multiplicación está ahí. Y esa multiplicación debo multiplicarla por 2. Entonces, 4 por 1 es 4, y 4 por 2, 8. Miren, vamos a volver aquí a la definición que le hicimos aquí. Si usted se da cuenta, esta me dice que debo multiplicar el primer término, que es A, por el segundo, que es B. Y esa multiplicación, multiplicarla por 2. ¿Sí? Entonces, por eso que nosotros multiplicamos aquí 4 por 1, el primero por el segundo, y después multiplicamos por 2, que es, y entonces el resultado nos dio 8. ¿Me explico ahí, Isidor? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro más, ¿ya? Ya, este está interesante, miren. 4z cuadrado menos 5w al cubo. Y eso al cuadrado. Cuadrado binomio, ¿no es cierto? Solo que ahora los binomios están elevados. Entonces, ojo con esto. Vamos a aplicar la definición. La primera definición sería el 4z al cuadrado y eso al cuadrado, ¿no es cierto? El primer término al cuadrado. Muy bien. Luego, el signo que hay aquí entre los dos términos es un negativo, así que colocamos el signo negativo. Luego viene el 2. Recuerden que siempre se multiplica por 2. 2 por el primero por el segundo. Primer término, 4z cuadrado por 5w al cubo. Y ahora sumamos el segundo término al cuadrado, que sería 5w cubo al cuadrado. ¿Alguna duda con el planteamiento de la... Ahí estamos aplicando el concepto, la definición de cuadrado binomio, ¿sí? Primer término al cuadrado, menos el primero por el segundo y por 2, más el segundo término al cuadrado. ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Estamos ok entonces los demás? Dedito para arriba ahí para saber si estamos bien. Ya, vamos bien entonces. Perfecto. Entonces, ahora donde viene la aplicación de la propiedad de las potencias. Cuando yo tenía una potencia que estaba elevada a otra potencia, ¿qué tenía que hacer con esos exponentes? ¿Se acuerdan? Sumarlo, multiplicarlo, no me Se acuerdo. multiplicaban. Aquí usted puede aplicar dos propiedades. Podemos aplicar la misma que veníamos aplicando recién, es decir, multiplicar 4z cuadrado por 4z cuadrado.
Y entonces usted multiplica el número con el número. 4 por 4, 16. Y recuerde que si las bases son iguales, yo conservo la base, ¿y qué hago con los exponentes? Los sumo. 2 más 2, 4. Entonces me va a quedar 16z a la cuarta. Y listo. Ahora, ahí tenemos el primer resultado. Vamos al segundo, con esta que está aquí, con esa multiplicación. Vamos a multiplicar solo los números. 2 por 4, 8. 8 por 5, 40, ¿no es cierto? 40. Y como las letras son diferentes, yo no puedo unirlas. No puedo aplicar la propiedad de las potencias, solamente los dejo aparte. Pero vamos a ordenarlas en orden alfabético mejor, ¿ya? W al cubo, z al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos el segundo. Y ahora vamos al último, que es 5w al cubo al cuadrado. 5w al cubo, y eso está al cuadrado. Eso significa que vamos a multiplicar 5w al cubo por 5w al cubo. Entonces, ¿qué hacemos con los números? Los multiplicamos entre sí, ¿no es cierto? 5 por 5, 25. Y las letras las vamos a colocar w al cubo por w al cubo. Entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. 3 más 3, 6. Entonces nos va a quedar 25 w elevado a 6. Y ahí tenemos nuestro último resultado. Entonces ahora colocamos el resultado ordenadito, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo aquí en una nueva pizarra. Teníamos 4z cuadrado menos 5w al cubo al cuadrado. Y eso era igual a 16z a la cuarta por 40 w al cubo z cuadrado más 25 w a la sexta. ¿Qué último, Isidora? El último término, déjeme, voy a volver en la pizarra y usted me dice qué parte fue la que tenemos que repetir. Ahí está la pizarra que hicimos ahora. A ver, vamos por parte. ¿Entendieron cuando aplicamos la definición en este paso que está aquí? Ahí aplicamos la definición, ¿no es cierto? Ah, lo del 5 ya. Pero vamos por paso, igual voy a explicar bien eso, Isidora, pero quiero asegurarme de que todos hayan entendido todo lo que hicimos. La aplicación de la definición, ¿la entendieron? Recuerden que tienen que aprenderse la definición de memoria. Yes. Ya. Primer término al cuadrado, menos, en este caso porque el signo es menos, 2 veces el primero por el segundo, 4z cuadrado por 5w al cubo, más el último término que es 5w al cubo al cuadrado. Esa es la aplicación de la definición. Entonces, ahora vamos al siguiente paso, este que está aquí. ¿Entendemos por qué nos dio 16z a la cuarta? Ya respondo a las preguntas. Hay una pregunta de Isidora y hay una pregunta de Belén. Ya, entendimos entonces por qué nos dio 16z a la cuarta, ¿no es cierto? Elevamos 4z al cuadrado. Entonces 4 por 4, 16. Y z cuadrado por z cuadrado. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 2 más 2, 4. Y por eso nos da 16z a la cuarta. Ahora, ¿por qué es 40? Porque yo multipliqué 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40. Porque debo multiplicar 2 veces el primero por el segundo. O si lo prefiere, multiplicar el primero por el segundo, 5 por 4, 20. Y 2 veces 20 es 40.
Y las letras, como son diferentes, se ponen una al lado de la otra simplemente, sin que se puedan reducir. ¿Responde la pregunta ahí, Belén? Ya. Y ahora voy a responder la última pregunta que era de Isidora, que era ¿por qué era 25? Aquí es lo mismo. Si nosotros tenemos 5w al cubo al cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicamos 5 por 5, 25, que está ahí, y luego multiplicamos w al cubo por w al cubo, conservamos la base, que es w, y sumamos los exponentes, que es 3 más 3, nos da 6. Y por eso nos da 25w a la sexta. ¿Cómo estamos ahí, Isidora? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, perfecto. Bien, chiquillos. Y entonces ahí tenemos el resultado final. Entonces, ¿qué deben hacer de aquí a la próxima clase? Aprenderse, por favor, chiquillos, de memoria la definición. Si yo tengo a más b al cuadrado, eso es a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Si yo tengo a menos b al cuadrado, entonces ese es a cuadrado menos dos veces a por b más b al cuadrado. Eso tienen que aprendérselo de memoria. ¿Sí? Cuando aprendan eso de memoria, lo aplican a cualquier ejercicio. Y lo otro que deben aprender o recordar son las propiedades de las potencias. Es decir, cómo yo multiplico un número que tiene letra con otro número que tiene letra. Si son iguales o si son diferentes. ¿Ya? Eso es lo que tienen que repasar. Teniendo claros esos dos elementos, van a poder hacer todos estos ejercicios sin problema. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces me despido. Nos vemos el día jueves, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos en física primero el miércoles y el jueves nos vemos eh, en matemática, ¿ya? Bien, chiquillos, un abrazo a todos, cuídense mucho, que pasen muy bien en la semana y nos estamos viendo el día miércoles. Ah, dígame, Elías, antes de que haya una pregunta. Ah, a ver, este queda negativo, ¿no es cierto? El que está negativo en este caso es el 5, ¿ya? Es el 5, no el 4. Entonces, cuando yo elevo 4 al cuadrado, 4 por 4 16, estoy multiplicando el 4 que es positivo. 4z cuadrado por 4z cuadrado, positivo. Y eso me da 16 z a la cuarta positivo. ¿Por qué el 40 me queda negativo? Porque mire, yo voy a multiplicar 2, el segundo, dos veces, ¿no es cierto? El primero por el segundo, 2 por 4 que es positivo, pero por 5 que es negativo. Y ahí es donde me queda negativo, porque yo multiplico 2 por 4, 8, positivo, y por menos 5 me queda menos 40. Y después agrego las letras, ¿no es cierto?
W al cubo y Z al cuadrado. Por eso que ese 40 me queda negativo. Por esa multiplicación. Y la última, a pesar de que el 5 es negativo, 5 negativo, que está W al cubo, que está al cuadrado, al multiplicar menos 5 por menos 5, yo aplico la regla de los signos, entonces menos por menos es más, 25. Por eso que el primer signo me queda negativo y el segundo signo me queda positivo. Pero, como tiene que aprenderse usted la definición, usted sabe que siempre va a ser igual. Es decir, si este signo es positivo, ese signo siempre es positivo. Si este signo es negativo, ese signo siempre es negativo. Y el segundo signo siempre es positivo, aunque el primero sea negativo o positivo. Por eso que es tan importante la definición, porque se evita todos estos enredos de signo, porque usted sabe. Si usted ve el signo del paréntesis positivo, el primer signo es positivo. Si usted ve el signo del paréntesis negativo, el primer signo es negativo. Pero la explicación es la que yo di ahí abajo. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí, Elías? Este signo de aquí, sí, es que en la pizarra, como estaba chiquitito el espacio, lo puse en una rayita, pero me quedó muy cortita, pero este signo que está ahí es negativo, ¿ya? Es negativo. Ya. Ya, chiquillos, ahora sí me despido, voy a dejar de compartir aquí, recuerden que la clase se grabó, hoy sí subo sin falta todas las clases, ¿ya? La de las semanas pasadas, las dos de la semana pasada y esta. Vamos a dejar de compartir. Bien, chiquillos, entonces me despido, que estén muy bien, nos vemos el día Adiós. miércoles, ¿ya? Chao. Profe. Oh. Chao. Chao, chao.